comandante, pa' mí es un TBT. Ando en la Mercedes, pero me guilla pa' un chipi. Y el que me frene le damos un reeling. Dentro de la situación económica del país, se va a garantizar para la educación una cantidad de recursos que pueda ayudar a garantizarla. Me explico. ¿Qué establece la ley? Esta ley establece que el 4% del Producto Interno Bruto se va a entregar cada año para financiar la educación preuniversitaria pública. Vamos a ponerlo en contexto. Recuerden que el artículo 63 y esta propia ley establece que el Estado garantiza la educación preuniversitaria pública, gratuita y obligatoria. O sea, para garantizar la pública y gratuita, el Estado tiene que financiarla. Por lo tanto, la Constitución del 2010 compromete al Estado con su mandato a disponer de los recursos que sean necesarios dentro de la posibilidad del país, porque el país tiene límites. Es decir, el país no puede dar educación más de lo que le ingresa, ni le puede dar todo lo que ingresa, porque el país no es solo el sistema educativo, está el sistema de salud, está el sistema de carretera, está el sistema de seguridad, está la necesidad de la protección del medio ambiente, las relaciones internacionales del país, la innovación y la investigación científica, la educación superior, que tiene que financiarlo el Estado también. Ahora bien, como la educación se entiende como el elemento fundamental para garantizar la existencia a futuro de la República Dominicana, entonces la educación tiene que tener garantizada una partida que, de acuerdo a las posibilidades del país, se acerque lo mayor posible a lo suficiente. Desde ese punto de vista, entonces tiene que ser suficiente la inversión en educación, pero también tiene que ser creciente. Lo suficiente es lo siguiente: el 4% del Producto Interno Bruto de los ingresos del país se va a dedicar a la educación, o el 20% del presupuesto, lo que sea mayor de los dos. ¿Por qué es así? Bueno, porque el PIB, Producto Interno Bruto, se estima que siempre va a ser más grande. El presupuesto es una parte del PIB. Mucha gente confunde. Recuerdo cuando se dio el debate con el expresidente Leonel Fernández en el aula magna de la universidad. Se dio un debate en el que él pronunció la famosa frase aquella de que tenemos problemas para conceptualizar en la República Dominicana, que mucha gente lo criticó, pero a veces la prensa no recoge qué es lo que se ha dado para agarrar a una gente y criticarla por un juicio. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos discutiendo todos los sectores de la comunidad educativa nacional en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el proyecto de ley de educación. El presidente Fernández plantea que lo que tenemos que hacer es el compromiso de ir acrecentando los fondos que se iban dando a la educación. Esta ley se está discutiendo en 1995-96, y entonces él plantea que lo que hay que hacer es un acuerdo de todos los sectores para consignar en la ley que se va a ir aumentando cada año la partida en educación, el porcentaje del PIB, para que llegue hasta el 4%. Una vez llegue al 4%, estabilizarlo ahí como inversión, compromiso del país en educación. Se paró una dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores de La Vega y lo acabó. Le digo, porque usted es un abusador. A la Universidad Autónoma, que lo que tiene son 100.000 estudiantes, se le da el 5%. Y entonces usted pagó 1.700.000 estudiantes que tiene la República Dominicana, usted le quiere dar el 4%. El hombre se quedó callado. Por ahí se fueron varios de los que tomaron la palabra, porque ¿por qué le van a dar el 10 a los ayuntamientos del presupuesto y le van a dar el 5 a la UAS, y le van a dar el 4 a la justicia y a la educación? Entonces, ¿qué más que todo eso? Y
¿Qué más importante o tan importante como todo eso? Le van a dar el 4%. El hombre aguantó tranquilo ahí, como hora y media de periorar. Cuando todo el mundo terminó de hablar, él dijo la frase: parece que tenemos un problema de conceptualización y tenemos que entender los conceptos y el contexto. Y dijo lo siguiente: la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Le digo a la profesora: si yo le doy a usted el 5% del territorio de La Vega y al profesor Juan Arias le doy el 5% de los 48.000 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana, a él le doy el 4% del país, y a usted le doy el 5% de La Vega, ¿a quién les estoy dando más? Ella dijo: oh, a él. Entonces el presidente Fernández le dijo: bueno, pues precisamente de eso es que se trata. A la universidad se le debe asignar el 5% del presupuesto, a los ayuntamientos el 5% del presupuesto. Eso es La Vega. Lo que yo le estoy ofreciendo educación es que en un marco de 4 a 6 años lo llevemos al 4% del Producto Interno Bruto, que es como si fuera lo que le estoy ofreciendo a Juan Arias. La frase salió suelta, pero lo que estábamos ahí quedó modificado, que lo que estaba ofreciendo era mucho mayor. Por eso se consigna en la ley que a educación se le entregará el 4% del Producto Interno Bruto o el 20% del presupuesto. ¿Por qué? Porque el PIB puede ser negativo. El presupuesto podrá tener déficit, pero siempre habrá que financiarlo. Por eso se establece el 20 del presupuesto o el 4 del PIB, lo que haga más. Y como se supone que tanto el presupuesto como el PIB van a crecer todos los años, entonces todos los años la partida de educación, aunque sea el mismo 4%, va a ser más grande, porque no es lo mismo que te den el 4% de 500 millones a que te den el 4% de 1.000 millones, porque el 4% de 500 millones son 20, pero el 4% de 1.000 son 40. De manera que porcentualmente, al establecerse un por ciento, entonces la inversión en educación tiene que ser suficiente por el monto, pero tiene que ser creciente por el porcentaje. De esa manera debe financiarse la educación dominicana. ¿Qué establece la ley también? Que las recaudaciones especiales que el gobierno pueda hacer por concepto de ventas extraordinarias o por contrabando de cualquier tipo, a educación también, de ese dinero que se capta, que no esté en el presupuesto, a educación también se le consignará una proporción. De esa manera, la educación dominicana no debe tener mayores problemas de acuerdo a las posibilidades del país, porque por más que yo quiera darle a mi familia todo lo que necesitan, va a depender también de los recursos que yo tenga. Lo importante es saber si lo que yo gano lo invierto en mi familia o si solo invierto una parte porque me bebo o malgasto la boca. Entonces, desde ese punto de vista, la educación dominicana, su financiamiento está garantizado y es una categoría constitucional. Aunque la Constitución no establece ningún porcentaje, la ley sí establece el porcentaje y es la propia Constitución la que manda a que sea la ley la que lo defina. Lo que tiene que ver con los criterios de la educación dominicana, la educación dominicana incluye la participación. ¿Por qué es importante la participación y por qué la educación dominicana tiene que ser participativa? Sencillo. La educación tiene como fundamento, lo vimos cuando vimos los principios en los que se basa y los fines que quiere alcanzar, tiene como propósito formar al ciudadano dominicano que requiere la República Dominicana para su desarrollo y su perpetuidad. ¿Qué significa perpetuidad? La República Dominicana es un proyecto que nunca deberá desaparecer, pero para que nunca desaparezca
siempre tendrá que haber ciudadano dominicano. Entonces, ¿el ciudadano dominicano cuál es? ¿Solamente el que es hijo de dominicano o el que nace aquí y se le da nacionalidad? No, el ciudadano dominicano es el que tiene identidad con la cultura dominicana, con nuestra historia, con nuestra razón de ser, la defiende y defiende la integridad de nuestro territorio y cumple nuestras leyes. Entonces, la participación tiene que ser fundamental porque es un elemento de práctica de la democracia desde la escuela y desde el punto de vista educativo. Y se promueve la participación en diferentes sentidos. Por ejemplo, los maestros, la asociación, los profesores tienen derecho a asociarse, a gremiarse, a sindicalizarse para defender su derecho dentro del contexto de los demás intereses que operan dentro del sistema educativo. Pero también los estudiantes. Los estudiantes son, incluso la propia ley y el propio reglamento de bienestar estudiantil promueve la participación de los estudiantes. Por eso ustedes ven que en las escuelas se eligen los comités de curso, que se reúnen todos los delegados de los cursos y eligen los representantes de la escuela, y en la asamblea de la escuela hay una proporción de los estudiantes. Están los maestros, pero también están integrados los padres de los estudiantes y la comunidad en sentido general. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienen que participar las iglesias? ¿Por qué se invita a los empresarios, a los comerciantes, a las distintas asociaciones, a los distintos clubes, a las actividades que competen a la escuela? Bueno, sencillo, porque la escuela lo que está formando es a niños, niñas y adolescentes que van a ser los responsables de darle continuidad al proyecto de República Dominicana. Y la escuela y la comunidad no pueden caminar ni de espalda ni en paralelo, sino que tienen que caminar de común acuerdo, porque esos niños viven en esa comunidad o viven en esa comunidad. Y los problemas del hogar, los problemas del barrio, de alguna manera van a llegar a la escuela. Y como la escuela o la educación tienen como finalidad la transformación de ese individuo, formarlo para ser un elemento que pueda, él con su conocimiento adquirido, con su propia experiencia, con su inteligencia y su creatividad, entonces transformar a la sociedad, no podría disertarse de transformar la sociedad si no participa de ella y si no la conoce. De ahí que entonces se promueva la participación de la comunidad con la escuela y de la escuela con la comunidad. Los padres de los alumnos y los maestros tienen que ser aliados permanentes, que tienen que estar en comunicación de siempre. ¿Y por qué? Bueno, porque ambos están contribuyendo, los padres desde la educación informal y los maestros desde la educación formal están contribuyendo a la formación de sus hijos. Y tiene que haber una coordinación para que la maestra no diga yes y el padre no diga B, porque entonces cuando una gente tiene dos jefes, no termina no decidiendo a ninguno o manejando a los dos. De esta manera, entonces, la educación dominicana se abre a la participación. Tanto es así que ya lo vimos cuando vimos la estructura administrativa de la educación dominicana, que la sociedad del padre y amigo, las iglesias, los empresarios, los comerciantes, los militares, tienen representación en el Consejo Nacional de Educación como una manera de garantizar la participación, porque al final los muchachos no son de los maestros, son de sus padres y no terminarán siendo los padres, terminarán siendo los dueños y los dueños que van a conducir la sociedad. De esa manera, entonces la participación es sumamente importante. Pero además también porque va siendo en nuestros alumnos el ensayo democrático. ¿Cuál es el ensayo democrático? No es solo el de elegir los comités de curso, es también el de aprender a escuchar los puntos de vista diferentes, a escucharlos y a contradecir los puntos de vista, pero a respetarlos. Y eso hace entonces que se vaya desarrollando en el futuro ciudadano que va a ser juez, que va a ser maestro, que va a ser político, que va a ser médico, que va a ser enfermera, que va a ser ingeniero, que va a ser policía, que va a ser el fiscal. Y
que va a ser el diplomático que va a representar el país, entonces se vaya desarrollando una cultura de comprensión, de tolerancia y de discernimiento. Por eso la participación se considera fundamental para que el sistema educativo dominicano pueda lograr sus grandes objetivos de formar a ciudadanas y ciudadanos que amen, que respeten a la República Dominicana y que la defiendan de los objetivos que pueda traerle el devenir histórico, ya sea externo o interno. La cohesión de la sociedad se logra cuando la gente se comunica. Si la gente solo se comunica y es capaz de participar en los escamentos, la discusión que considera el conocimiento a través del diálogo y la ciudadana, o sea, ese diálogo, como dicen ahora ustedes, entonces, evidentemente que la participación es y que maestro, disculpe lo interrumpa, que cabe resaltar que es una parte fundamental y sumamente importante, porque por ejemplo, mire los procesos que nosotros tenemos en la universidad, aquí en la UAS, o por lo menos aquí en el Curama. Usted ve que ellos siempre han generado un acercamiento con los principales comerciantes al alrededor. Por ejemplo, yo veo que siempre involucran a personas como Gustavo Santana, que cuando se genera, yo creo que cuando él necesita alguna entidad, estos acuerdos que se generan con la participación entre la universidad y los comerciantes, muchas veces, o no muchas veces, casi siempre producen fuentes de empleo seguras que están ahí mismo a la mano. Entonces, esto a los estudiantes por lo menos de allá les sirve como una base fundamental, como la zapata, para ir desarrollando esos conocimientos en la parte práctica que tanto necesitan, porque muchas veces usted sabe que salen de la universidad, pero solamente con el concepto teórico, y cuando tú vas y solicitas el trabajo te piden 2 años de experiencia, pero cuando tú vienes a terminar ya lo tienes. La pasantía se logra conversando con los comerciantes, porque los comerciantes y los industriales van a necesitar mano de obra calificada y técnica. Entonces lo mejor es que ayuden desde que el muchacho está en la universidad para que luego le pueda servir mejor, le pueda ser más eficiente. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, entonces el otro aspecto que es importante es el que tiene que ver con el bienestar del maestro, pero también con el bienestar de la vida. Por eso, la ley crea 2 institutos. Uno es el Instituto de Bienestar Magisterial y el otro es el Instituto de Bienestar Estudiantil. ¿En qué consiste estos dos? Bueno, la con eficiencia, con entusiasmo, tranquilidad y motivación, pero desde el punto de vista del alumno va a ser muy difícil que un muchacho sin desayunar, descalzo, mal vestido, desnutrido, enfermo, pueda tener una asimilación correcta de los distintos conocimientos, contenidos y temas que se traten en el quehacer educativo. Entonces, por eso, la ley manda, ordena que se cree el Instituto Nacional de Bienestar del Magisterio. ¿Por qué debe velar este Instituto de Bienestar Magisterial? Porque el maestro tenga resuelto los elementos básicos, es decir, que vayan desde una vivienda decente, servicio de salud, capacidad de crédito para resolver cualquier problema que se le presente, justo salario, y en el caso del retiro, sea por cumplimiento o por enfermedad, el maestro tenga
asegurada una pensión y un ingreso para que pueda vivir con dignidad y desarrollar su labor con la menor precariedad posible. Entonces, el Instituto de Bienestar Magisterial, que agrupa un conjunto de instituciones de defensa a los maestros, dentro de la que están la Cooperativa Nacional de los Maestros, que actúa como brazo financiero. Los maestros ahorran en la cooperativa, pero la cooperativa les presta recursos más blandos, en mejores condiciones que la banca y con mucha más flexibilidad de pago y sin tanta exigencia de garantías. Se encuentra el seguro médico para los maestros, que garantiza que los maestros sean asistidos en caso de enfermedad o también de manera preventiva. Tienen también el plan de retiro de los maestros, que garantiza que cuando un maestro ha cumplido 30 años y 60 años de edad, puede acogerse a la jubilación con una serie de beneficios y de prerrogativas que establece la ley. Por ejemplo, un maestro que ha cumplido 30 años y tiene 60 años de edad y decide retirarse, se puede retirar con el 90% de su último salario, pero además se le garantizan 25 sueldos igual al último que cobró, como una especie de prestación para que el maestro se vaya tranquilo. Hay una diferencia entre jubilación y pensión. La jubilación tú te la ganas cuando tú has trabajado la cantidad de años que establece el reglamento y adquiere la edad que se requiere para el retiro. Entonces tú tienes la jubilación que va a ser equivalente al 90, al 85, al 80% de tu salario, en función de, porque si te fuiste a los 25 años, porque cumpliste 60 y tienes 25 años y decidiste retirarte a los 25, no te va a tocar un porcentaje igual que si cumpliste 30 años de trabajo y tienes los 60. Entonces, existe escala de jubilaciones que el maestro va a recibir en función del tiempo en que se retire. Pero la pensión máxima se obtiene cuando el maestro ha trabajado 30 años o más y tiene 60 años más. Entonces, el maestro tiene derecho a una jubilación del 90% de su salario y además a 25 sueldos, igual a su último salario. En el caso de la pensión es diferente. La pensión, el maestro se puede acoger a la pensión o se manda a pensión, lo puede mandar, el ministerio lo puede mandar a pensión cuando el maestro sufre algún nivel de accidente o algún daño en su salud que no le permite continuar realizando su labor en las condiciones óptimas que se requieren, tanto para él como para su salud. Y en ese sentido, para un maestro, por ejemplo, que tiene un accidente y se queda ciego, o que se queda paralítico, o que le da un ACV y el maestro pierde sus facultades y ahora va a estar en terapia permanente, si el maestro tiene que ir a terapia 4 días a la semana, pues no lo podemos tener en el aula porque no va a dar clase nunca. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Si eso ocurre cuando el maestro tiene 5 años o más de servicio, entonces el sistema del instituto, el sistema de pensiones que maneja el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, le garantiza al maestro una pensión desde subsistencia equivalente al 60% de su salario, con una ayuda permanente hasta que tenga vida. Es decir, va a recibir esa ayuda por su labor. Pero para eso tiene que haber cumplido 5 años y que le ocurra una desgracia, y esa es la que ninguno queremos que ocurra, pero como estamos expuestos a la eventualidad de la vida, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarla y no tenerlo. Maestro, una pregunta, maestro. El plan de jubilación y pensiones protege en caso de que un maestro fallezca, esté pensionado o no, protege a sus hijos menores de edad y protege a su futura. Y le garantiza, en el caso de los hijos menores de edad, le garantiza una pensión equivalente, creo que al 60% del salario que tenía el maestro hasta que el muchacho cumpla 18 años de edad, y si está estudiando, si está cursando estudios universitarios, se la garantiza hasta los 23 años de edad. En el caso de que el maestro tenga hijos que tengan lecciones permanentes, es decir, que sean personas de cuidados especiales,
maestro que tenga un problema, por ejemplo, que el niño sea autista, o que el niño sea paralítico, o que el niño tenga una incapacidad permanente que no le permita desarrollarse como a los demás, entonces el sistema de pensiones le va a garantizar a ese niño especial, que se va a convertir en un adulto especial y un especial, le va a garantizar esa ayuda. Entonces, eso es lo que se llama el criterio de solidaridad que debe tenerse para con una persona que, como el maestro, realiza una función que la propia Constitución de la República establece como fundamental para el desarrollo. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el Instituto de Bienestar Magisterial, que está dirigido por un consejo donde ¿cuál es la diferencia? Que los estudiantes no tienen que poner nada y el Estado le va a garantizar, en la medida de lo posible, desde libros y informes hasta asistencia médica y alimentación. Que son los elementos básicos que se van a requerir, que un muchacho esté bien de salud, que se le chequee su vista, que se le chequee su dentadura, se le chequee su presión, se le mira a ver si el niño es diabético, si él no quiere ser diabético, para darle un trato adecuado. Una alimentación balanceada, balanceada, como se ha venido garantizando en los últimos 10, 12 años en la República Dominicana, evidentemente que va a ayudar a reducir la deserción escolar, porque muchos de nuestros niños antes dejaban de ir a la escuela porque no tenían zapatos, porque no tenían uniforme o porque les faltaba un libro. Bueno, en la medida en que ha ido creciendo el porcentaje de educación, eso cada vez va siendo un problema menor, porque el Estado se ocupa de garantizar que tengan lo básico y que tengan asegurada la alimentación. Incluso en muchas escuelas rurales, cuando se está de vacaciones, que no se está trabajando, tengo entendido que se les entregan los alimentos crudos a las familias para que garanticen que los niños, bajo ningún concepto, se queden sin el alimento necesario, porque no vale la pena nada más porque yo le doy comida cuando vienen a la escuela. Si tienen 3 meses de vacaciones y no le doy comida en esos 3 meses, no estoy haciendo nada porque se va a desnutrir también, se va a descompensar. Entonces, el Instituto de Bienestar Estudiantil garantiza a los orientadores que ustedes ven en la escuela, los oculistas, los odontólogos, los cardiólogos, que ustedes ven esos planes de vacuna, que ustedes ven que van a ponerle la venta, que van a ver si los niños están vacunados del polio. Todo eso es a través del Instituto de Bienestar Estudiantil, que está establecido en la ley como un elemento de protección a los alumnos y el Instituto de Bienestar Magisterial para los maestros. De esta manera se garantiza que tengan, si no todo lo que van a necesitar, por lo menos una buena parte, y que la familia tengan que hacer menos sacrificios. El otro elemento es la profesionalización docente, el estatuto y la carrera docente. El maestro, recuerden que cuando hablábamos de los principios de la educación, decíamos que la labor docente tiene que ser tiene que ser profesionalizada, tiene que ser permanente y tiene que tener estabilidad. Entonces, ¿cuándo se garantiza la permanencia? Bueno, cuando el maestro se le respeta su carrera docente, y para eso existe lo que se llama el instituto o el estatuto docente. El estatuto docente es un reglamento que ordena la ley para que a los maestros se les establezca con anterioridad cuáles son los valores, cuál es el principio, cuál es el alcance de la función docente, cómo se ingresa al sistema educativo, cómo se mantiene en el sistema educativo, cómo se evalúa el maestro, cómo se asciende, cómo se garantiza el escalafón, es decir, el escalafón es el ascenso. Un maestro concursa y entra como maestro de una asignatura, pero puede pasar a coordinador del área. Esa es una categoría dentro de la labor docente.
puede pasar a ser secretario docente de la escuela, puede pasar a ser su director, puede pasar a ser director, puede ser promovido a técnico distrital, puede ser promovido a técnico evaluador, puede ser promovido a director distrital, a director regional. Es decir, hay un escalafón, una escala de cargos que los maestros pueden ocupar atendiendo a sus capacidades y a la antigüedad. Se entiende que la capacidad o la formación está por encima de cualquier otra cosa. De manera que si usted tiene una vacante de director en una escuela y usted tiene un maestro que tiene 7 años en la escuela, pero tiene un doctorado, y usted tiene un maestro que tiene 20, pero se quedó a nivel de licenciatura, lo más probable es que se prefiera al que tiene el doctorado o al que tiene la maestría en gestión de centro educativo para que sea el director. Si los dos tienen maestría, los dos tienen doctorado y los dos, entonces se coge al más viejo, se coge al que tiene más tiempo, en igualdad de condiciones al de más edad. Pero siempre se va a primar la capacitación como un incentivo a que los maestros se mantengan en una labor de adecuación y de capacitación permanente de los conocimientos nuevos que se presenten en el área del saber. Por eso también la formación y la capacitación del docente entonces se promueve. Cuando se evalúa a los maestros, se establecen sus fortalezas y sus debilidades. Entonces el Instituto de Formación Docente, que no es el estatuto docente, pero que es un instituto, que es el Infodoso, que lo mantiene la Secretaría de Educación y con el presupuesto y además de los acuerdos con las distintas universidades, que como la Universidad Autónoma de Santo Domingo imparten la carrera de educación, se mantiene un proceso de adecuación permanente de los maestros. Entonces se evaluó los maestros de una escuela y se determinó que los maestros tienen deficiencia en el área didáctica. Eso lo arrojó la evaluación. Entonces, ¿qué se hace? Se llama a esos maestros y se le ofrece un diplomado, se le ofrece un curso de capacitación y se le explica: mire, usted tiene esta debilidad formativa, usted está teniendo problemas para manejar el horario o para manejar la planificación, mire, lo vamos a mandar al Infodoso o lo vamos a mandar a la UAS o a cualquier otra universidad de la que imparten estos cursos para que usted haga un curso de gestión educativa. Y entonces usted pueda mejorar esa debilidad que usted tiene. Mire, maestra, usted está bien, usted está cumpliendo, usted viene a su hora, usted tiene entusiasmo, usted lleva su registro, pero nos hemos dado cuenta que al hacer las explicaciones y al hacer el uso de los recursos didácticos, usted tiene cierta debilidad que va en perjuicio de la calidad de los alumnos. Mire, nosotros queremos que usted vaya a hacer este módulo de cómo se elaboran recursos educativos, recursos didácticos educativos. Y eso entonces el maestro va a ir, lo va a hacer, y en la otra evaluación se supone que ya esa debilidad del maestro no va a estar. Están también los cursos de innovación que son necesarios para que el maestro pueda enterarse y estar al día de cuáles son los últimos descubrimientos del campo del quehacer, de la materia que enseña o la que comparte con sus estudiantes, como diría mi profesor Francisco Díaz. Entonces, este estatuto docente también establece cómo los maestros pueden ser sometidos al tribunal disciplinario. Un maestro incumplidor, un maestro que llega borracho, un maestro que falta toda la semana, entonces no merece estar en el sistema. Pero no se despide el maestro sin que se le den oportunidades, sin que sea llamado a capítulo, sin que sea evaluado y que sea tratado de reformar. Si en última instancia eso no es posible, entonces es sometido al tribunal de la carrera docente, que es el elemento que tiene que recomendar cuáles son las sanciones a las que debe someterse un maestro en función del tamaño de la falta. Y esta puede ir desde una simple amonestación verbal hasta la expulsión o separación del sistema educativo. De esa manera, con la profesionalización docente, con el respeto a la carrera docente, son los elementos que van a contribuir a una cosa que se habla mucho en este país, que es la que tiene que ver con la calidad de la educación. Y se habla mucho de que la educación debe ser pertinente, que la educación debe ser de calidad. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es lo que es la calidad? ¿Qué es lo que es la pertinencia? ¿Cómo yo sé cuando una educación es de calidad? ¿Cómo yo sé si es pertinente? Vamos a ver. Lo primero es
que entre pertinencia y calidad, aunque hay una relación, no significa lo mismo. La pertinencia es algo que es necesario, que es útil y que es importante. ¿La educación es necesaria? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Es importante? Sí. Por lo tanto, entonces, la educación siempre será pertinente. Por eso la Constitución establece que no hay límite ni de edad, ni de color, ni de religión, ni de estatus social para que la gente pueda educarse. Que no se limita ni se cierra, es permanente. No importa la edad que usted tenga, cada vez que usted quiera aprender, la sociedad le tiene que garantizar la oportunidad de que usted aprenda nuevas cosas, porque eso es lo que lo va a hacer a usted útil y un ciudadano responsable y en capacidad de contribuir al desarrollo del país. Entonces quedamos que la pertinencia es cuando una cosa es útil, es importante, es necesaria. Perfecto, eso, la educación es eso, es pertinente. Ahora, ¿cuánto es de calidad? Una educación es de calidad cuando reúne todos los estándares necesarios previamente establecidos. Y la calidad va desde el cumplimiento de la jornada de clase, que no se pierda clase y que se aproveche, hasta la aplicación correcta del programa y los contenidos. Y para ello es necesario entonces contar con un estudiante bien alimentado, motivado, con un maestro que se sienta bien, que se sienta cómodo con lo que recibe, que tenga resueltas sus necesidades materiales, porque imagínese usted, un maestro dando clases sin desayunar a las 11 de la mañana, ya es lo que quiere que esa maldita clase se acabe para irse de ahí. Pero lo mismo le pasa a un estudiante que vaya sin desayunar de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana, ni ve la pizarra, ni ve la pantalla de la tabla de la computadora ni del celular, ni le importa lo que están diciendo ahí, porque ya tiene un pleito con la tripa y el cerebro lo que le está diciendo es que lo alimente. Entonces, esto también va a contribuir a la calidad. Ven acá, un aula que no tiene puerta, que cada vez que pasa un motor y acelera, se oye el ruido, entonces hay una distracción, no permite una concentración, por lo tanto eso afecta a la calidad. Por lo que una escuela bien ubicada, una escuela con aulas bien iluminadas, con una ventilación o con una climatación adecuada, un maestro que tiene un aula o que tiene un laboratorio donde tiene el microscopio, donde tiene el mapamundi, donde tiene un televisor para mostrar un video específico de un tema que quiere tratar, o acceso a internet para que sus estudiantes se conecten en el celular y puedan ver un ejemplo que él quiere que todos vean al mismo tiempo, pero sin la distracción. Todos estos elementos van a componer la calidad. Y la calidad entonces se demuestra en el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Un estudiante que va a estar en capacidad de responder con precisión las preguntas que se le hagan a los conocimientos y a los contenidos que ha tratado durante el año escolar. Y entonces volvemos a la evaluación, porque la evaluación es transversal a toda la actividad educativa. Hay una evaluación que es la diagnóstica, que es antes de comenzar el ciclo educativo. Están las evaluaciones periódicas, están las evaluaciones finales, que son las de promoción. Y entonces, bueno, en función de esto y de los grados que se establezcan previamente, entonces se puede establecer si la educación es de calidad o si va camino a la calidad. Porque la calidad es un concepto que va a variar en función de cómo varíen las necesidades del niño. Nunca olvidemos eso. La calidad no es estática. La calidad va a variar. Por ejemplo, yo le puedo poner un ejemplo de una diferencia en cuanto a lo que se considera calidad. Miren, el mundo, una de las cosas que más ha revolucionado el mundo es la industria automotriz. Aquí en el pasado vinieron unos carros que eran los Chevrolet Impala, Chevrolet de Estados Unidos, eran unos carros buenísimos, no se dañaban, eran unos carros de hierro. Bueno, en Atomayor había, porque yo recuerdo que yo me transportaba de Atomayor al Valle en un carro Chevrolet que tenía un señor que se llamaba
era hijo de ti, se llamaba Daniel, que tenía un carro y él llevaba a la gente del parque de Atomayor, lo llevaba al valle o venía a la capital. Eso eran unos carros buenísimos. Ese carro chocaba y el que chocaba con ese carro se lo llevó quien lo trajo. Y no se dañaban, todavía en Cuba todavía andan funcionando. Bueno, la calidad, antes se consideraba que un carro era de buena calidad cuando el carro duraba para toda la vida. Miren, eso cambió. Con el carro compacto eso cambió. ¿Por qué? Porque el carro compacto es un carro más pequeño. Cuando choca se desbarata, pero lleva la misma cantidad de pasajeros, cuesta menos dinero, es más confortable y corre a una velocidad más rápida. Pero cuando choca, los hierros del carro no se arrugan hacia adentro como ocurría con el Chevrolet y no te matan. Entonces la calidad cambió. El carro japonés o el carro compacto de ahora no dura tanto como ese de antes, dura menos porque se deteriora más rápido, pero la gente lo prefiere. Y si la gente lo prefiere, es un criterio de Edward Deming, dice, lo que la gente prefiere es lo que tiene calidad, porque lo que la gente no compra, por más bueno que sea, por más que dure, si la gente no lo compra, ¿para qué carajo lo voy a fabricar? Entonces, el concepto de calidad puede estar dado a la durabilidad o puede estar dado al criterio de utilidad o al criterio de demanda. En el caso de la educación dominicana es una educación que ha venido de peor a mejor, pero todavía no alcanza los niveles que se han establecido como estándares a nivel universal. Y eso tiene su pro y su contra, esa comparación, y debo decírselo, porque yo oigo mucho aquí que hablan de la prueba PISA, que hablan de los rankings, que hablan de los estándares internacionales. Mucho cuidado con eso, porque a veces la gente se frustra sin necesidad. Lo que usted tiene que ver es si la educación dominicana en los últimos 15 años ha avanzado o ha retrocedido. Y cuando usted evalúa si ha avanzado o ha retrocedido, usted se compara, por ejemplo, con Costa Rica y usted va a ver que estamos lejísimos de Costa Rica. Sí, pero nosotros, ¿dónde estábamos hace 10 años? ¿Dónde estábamos hace 15 años? ¿Dónde estamos ahora? Es como que yo me compare con los compañeros míos de la escuela y comience ahora a mirar cómo le ha ido a cada uno. Entonces yo diga, escucho, el Burnigan es rico, tiene 4 helicópteros, tiene 200 tiendas y yo no tengo eso. Y entonces yo me comience a sentir mal porque José Alonso sea un pintor famoso que vive en España, que gana toda la Bienal y yo no he podido llegar a eso. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ni José Alonso ni Rafaelito Burnigan tenían el mismo origen que tenía yo. Mi mamá era la mujer que trapeaba el colegio, donde estudiaban ellos, que ya sus padres eran empresarios, eran ricos y tenían empresas. Entonces mi mamá lavaba la ropa de la monja que administraba en ese colegio y a mí me dieron una beca. Entonces no era igual, yo vivía en un piso de tierra y los juguetes míos eran 2 laticas que yo hacía, le ponía una gomita, una latica de sardina, le daba vuelta a un palito de helado y la metía en una batea y ese era mi barco. Cuidado, no es lo mismo. Yo lo que tengo que ver de dónde vengo yo es si de la casa del piso de tierra, de los muebles, que la silla era una lata, que la silla era lata de aceite vacía, que la vieja hacía un cojín con madeja de media y hacía un cojín para ponerse a la lata para que no se nos marcara el hierro de la lata. Entonces no me puedo comparar con ellos, porque si me comparo con ellos me voy a frustrar. Entonces, en términos de la educación dominicana hay que ver lo siguiente. Hace 25 años el 43% de los niños de este país no iba a la escuela. Y no iba a la escuela porque no había planteles suficientes. Hace 25 años cualquiera podía dar clase en este país, porque lo importante era que alguien atendiera a los muchachos. Hoy no es así. Si usted no se graduó en una universidad y usted no va a un concurso de oposición, usted no va a dar clase. Entonces no puede ser lo mismo un maestro, una gente que se pasó 4 años estudiando una carrera universitaria en la universidad, por menos que sepa que un guardia pensionado, de lo que sabiera decir que el diablo cállate, siéntate ahí, ojalá le la oreja o dale tierra y clase. Pero no puede decir igual. Cuidado con eso.
que oigo mucho mito urbano diciendo que antes la educación era mejor, que eso no es verdad. Eso no es verdad. Nuestra educación no es óptima. Todavía no hemos llegado a donde está nuestro aspiracional, pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino y lo que tenemos que seguir es presionando, mejorando, innovando para modernizar. Es importante saber que la calidad también va a estar asociada a la característica que tengamos para innovar y adaptar el currículo dominicano a la realidad del país y del mundo. Hace 20 años en la República Dominicana nadie sabía lo que era un diablo. Nadie sabía lo que era un médico. Nadie sabía lo que era un paso al dinero. Nadie sabía lo que era un número. Entonces, todos esos son conceptos, vocabularios que se han introducido en nuestro país, que cambian incluso el léxico, cambian la estructura de las ciudades, pero también cambian el léxico de la gente, porque la gente tiene que saber qué es lo que es una fobia, qué es lo que es un diablo, qué es lo que es un paso a desnivel, qué es lo que es un elevado trompeta, qué es lo que es un elevado tren, que hoy eso no existía en la República Dominicana. Hace 20 años no existía nada de eso. Maestro, Sí. aprovechando que usted trajo esa comparativa a la clase de la tradicional y la actual, me gustaría saber qué usted opina del siguiente tema, porque tiene que ver de forma tanto directa como indirecta, y es la nueva resolución que están tratando de aprobar de que los niños no pueden ser corregidos en determinado momento con un azote. No es que no deberá ser el golpe. Los golpes lo único que generan es violencia. Y tú le das una pela a un muchacho y tú le puedes causar una lesión física que se cura, pero hay otra lesión que no hay manera de curarse, la psicológica. Entonces ellos saben hablar, ellos saben comprender, con ellos se razona y el castigo puede ser dejar de darle lo que le gusta, ponerlo a hacer algo que esté bien, que no le gusta, pero darle golpe no, eso no está bien. Eso todo lo rechazo en el pleno. La violencia es de la violencia. Y si usted le da golpe para que se calle, o usted le dio una pela porque él le dio al hermano, cuando la mujer le habla duro, le da un trompón a la mujer. Y entonces después va a ser un feminicida. Yo lo va a formar así, porque eso, la violencia solo entra en violencia. Si a una gente tú le das sonrisa, él se ríe. Si tú le das amor, te va a dar amor. No hay que darle golpe, yo entiendo. La tortura es lo que estamos rechazando aquí. Por eso matamos a Trujillo, que torturaba a la gente. Entonces no podemos llevarlo en los iguales. Y se lo está diciendo uno que cogió varias penas, que no se frustró, como me frustré, pero no torturaba la pena. Pero díganlo. Entonces no golpe no, la violencia. Eso no va a ayudar. Porque si yo soy violento contigo, entonces tú te ganaste el derecho a ser violento conmigo. Nosotros queremos, de acuerdo a la educación y de acuerdo a los fines de la educación, nosotros queremos que es una cultura de paz y de armonía entre los ciudadanos. Entonces, mis hijos, eso es en sentido general lo que trata la ley 66. Que la vamos a estar fijando próximamente. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Maestro, repita esos datos ahí, por favor, de la guía que está hablando. Pero ustedes tienen una guía que nosotros le entregamos. Yo le entregué 55 preguntas sobre la ley de educación y le mandé la ley de educación en un PDF. Eso hace ya un mes. Sí. Y le pedí que leyera la ley
y le pedí que llenaran esa guía en un cuaderno en su casa y que la tuvieran como nota. Y le di una guía sobre la Constitución. Y le di una guía sobre los temas que tienen que ver con la administración. Y ahora le voy a mandar el estatuto docente y le voy a mandar también 11 preguntas para que las respondan después de leer. ¿Está bien? De acuerdo. Para un estudiante. Entendido, maestro. Le estaré poniendo, tan pronto cerremos aquí, le estaré poniendo el estatuto docente y 11 preguntas que deben responder. No que me la van a mandar para ningún lado, sino que la van a responder en su mascota para que la tengan ahí. En la próxima clase, entonces vamos a estar viendo cuáles son los distintos dispositivos que se usan administrativamente para garantizar la comunicación fluida en el sistema educativo que vamos a iniciar la unidad 4 de nuestro programa de clases. Ok, muchas gracias, maestro. Por la información. Bueno, maestro. Nos vemos el viernes. Si Dios quiere, maestro. Muchas gracias.